Es un poco todo lo que concluye en Yannick Pierce. En casa, en el colegio, en tu entorno. Que te dicen que eres un tonto, que por ahí no vas a hacer nada, que esos son pájaros en la cabeza, ¿sabes? Ay, sí, de mayor va a ser Madonna. Algunos dijeron en mi infancia. Y no soy Madonna, soy Yannick Pierce, ¿qué? Es la hostia. Glitter everywhere, chaqueta de Chanel, de camino al infierno, mira que llevo puesto, vámonos pa'l hotel, ya no se espera el chef, coge los cubiertos, de saborea esto, pum. La vamos a gozar, el tutti frutti, pum. Drinking, having fun. El tutti frutti, pum. Tú póngelo ahí. El tutti frutti. Bebiendo el pan. ¿Por qué decidiste hacer este documental? Quiero explicar un poco quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y hacia dónde quiero enfocar mi proyecto. No considero que tenga tabús a la hora de crear música y demás, y eso es muy bueno. No tienes que tener miedo a la hora de... Y es súper perseverante. Lo que me encanta de Yannick es que es perseverante. Y sé que van a conseguir sus logros porque es que lo ves. Nací en Palma de Mallorca. Vengo de un núcleo familiar humilde. Me he criado entre el campo, el bosque y la naturaleza. A ver, si es una cosa que hace un poco... Quería hacerlo para la música. La mía tu pantalón. Si eso se puede... Recuerdo jugar mucho en el campo. Pasé mucho tiempo también con mis padres mientras trabajaban en la casa. Me gustaba mucho escuchar la música del radiocassette que ponían. ¿Te puedes quitar las gafas, por favor? Sí, sí puedo. Gracias. No me gusta el silencio. O sea, a veces está bien, pero por lo general yo soy una persona muy nerviosa. Me gusta estar con música, me gusta estar haciendo algo. He's a cold-hearted snake. Look into his eyes. Uh-oh, he's been telling lies. He's a lover boy a play. He don't play by rules. Uh-oh, girl, don't play the fool. Que me comentó que iba a grabar un disco, su primer single, y me pareció... A ver, tuvo algún que otro problemilla a la hora de buscar gente para el videoclip, y me lo propuso a mí, y me pareció una buena idea. Y de ahí salió también otra reacción, como la que tenemos ahora, que es más profesional y demás, y la verdad es que me pareció una experiencia muy buena, muy buena. Picante, buena y bastante atrevida. Me encanta la música. Cada canción te transporta a un mood, ¿sabes? Puedo escuchar esta canción más triste cuando estoy más relajado, puedo escuchar esta canción más alegre cuando estoy en el gimnasio, que es que me pongo lo que más me mueve. Consumí mucha música que no era acorde a mi época desde que era pequeño, por eso Cold Hearted Snake de Paula Abdul, el primer single, porque es un tema muy bueno, ochentero, aunque estaban más entrando en los 90, pero dije, me gusta esta letra, me gusta este concepto que se me acaba de ocurrir, voy a hacerle un cover, ¿por qué no? Grabamos sitios donde no había mucha luz, estábamos con los focos, teníamos que movernos, era un parking, por lo tanto habían muchos coches, aun siendo de noche estaba en una zona súper transitada, y claro, al final tenemos que jugar un poco con todo lo que es el ambiente, tener que parar de rodar. Bueno, venía la señora de la limpieza también, pedirle disculpas por si le estábamos molestando, un poco un percal, pero fue muy gracioso y al final el resultado estuvo guay. Aparte los actores estuvieron bastante bien y fue muy ameno el rodaje, de hecho, luego lo celebramos y estuvimos un rato ahí hablando y diciendo, jo, qué contentos que estamos con el videoclip, y de ahí a más. Rescatamos un tema de los 80, Yannick lo tenía muy... es uno de sus temas que más le inspiran, entonces ha sido muy bonito hacer este cover. Para él llamamos a Nick Anthony, otro de los artistas que tenemos por aquí, para grabar guitarras, ya que Yannick, como ya he dicho, es muy cabezón y quería una guitarra en concreto, entonces hasta que no vino Nick y la grabamos no estuvo tranquilo.